Hola a todos y bienvenidos a este informe de evaluación. Mi nombre es Lina María Pérez y soy tutora del Centro de Escritura. En este momento vamos a mirar y vamos a tener conocimientos acerca de cómo debemos elaborar correctamente un informe de evaluación. Para comenzar, ¿qué es un informe de evaluación? La fonoaudióloga Carolina Salazar explica que la evaluación es un proceso por el medio del cual nosotros como fonoaudiólogos hacemos una recolección de datos descriptivos con el fin de poder tener una interpretación clínica y finalizar en un diagnóstico asertivo y posible. Vamos a mirar cuáles son los apartados que debe tener nuestro informe de evaluación. Primero comenzaremos con la identificación. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la población que estamos trabajando, si es un niño o si es un adulto, puesto que hay varios aspectos que van a cambiar un poco. Por ejemplo, en esta identificación es para la población infantil. ¿Qué debe llevar esta identificación? En primer lugar, va a ir el nombre, que tiene que ser completo, los dos nombres, los dos apellidos, el número de identificación, y la fecha de nacimiento. Posteriormente colocaremos la edad. La edad debe ir cronológicamente, tanto en años como en meses. Seguidamente debemos colocar el grado escolar y la escolaridad. ¿Qué diferencia hay entre estos dos aspectos? El grado escolar, como su nombre lo dice, es en qué grado del niño se encuentra actualmente en el colegio. Y la escolaridad es cuántos años el niño lleva inmerso en el ámbito escolar. Seguidamente debemos colocar nombre del padre, nombre de la madre, la dirección, el teléfono y finalizando encontraremos el nombre de la asesora, el nombre del practicante y la fecha en que hicimos la evaluación. Va a cambiar la identificación cuando nos vamos a referir a un adulto. ¿Por qué? Vamos a tener diversos cambios. Por ejemplo, el nombre sí va completo, número de identificación, la cédula, fecha de nacimiento, la edad, solamente los años, no es necesario que coloquemos meses ni días. Seguidamente debemos encontrar cuáles son los datos del acudiente, debemos colocar el estado civil, la profesión, la dirección y el teléfono. Algo muy importante que no se nos puede olvidar es que hay que colocar la fecha de aparición de los síntomas. Y finalizando, nuevamente el nombre de la asesora, el nombre del practicante y la fecha de la evaluación. Seguidamente debemos colocar el diagnóstico médico de nuestro paciente. Nuevamente debemos tener en cuenta si es población infantil o población adulta. Por ejemplo, en población infantil, el Q90.0, que es el síndrome de Down, y en población adulta, el G458, que es un ACV. Estos diagnósticos médicos los colocamos según la CIE-10. Vamos a mirar ahora el motivo de consulta y remisión. Nuevamente, si es una población infantil o población adulta. Por ejemplo, si estamos tratando con un niño, un ejemplo es que es paciente remitida por la profesora, quien refiere que la niña a veces no se le entiende cuando habla. Debemos colocar aquí la mayoría de las veces, como estamos trabajando en una institución educativa, lo que nos va a referir la profesora. Es muy importante que coloquemos la fecha en que nuestra paciente ha sido remitida. Es muy importante para luego nuestras intervenciones o incluso para nuestros compañeros de integral que vengan próximamente a manejar nuestro usuario. Para un adulto, por ejemplo, paciente con lesión isquémica temporal izquierda, área 45, remitido por neurología para evaluación fonoaudiológica. Hay que tener muy en cuenta cuál es el diagnóstico que tiene y qué disciplina nos las ha remitido para nuestra evaluación. Continuamos con la anamnesis. Vamos a ver primero qué apartados debe llevar nuestra anamnesis infantil. El primer aspecto son los antecedentes pre, peri y postnatales. ¿Qué debemos colocar o qué es importante en cada uno? En los aspectos prenatales vamos a tener en cuenta la mayoría de las veces el desarrollo o el aspectos de la madre. Por ejemplo, si el embarazo fue deseado, si fue controlado, si la madre durante su etapa gestacional consumió algún tipo de medicamento, alguna sustancia psicoactiva o si presentó alguna enfermedad. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta
cómo fue su alimentación y cómo fue su condición de salud y condición emocional durante el embarazo. En los antecedentes perinatales es importante colocar aspectos como la talla, el peso del niño, si tuvo alguna complicación durante el parto, si el parto fue término, pretérmino o a término, si el niño por alguna situación estuvo hospitalizado, cuántos días lo estuvo. En los antecedentes postnatales ya nos vamos a referir a todo lo que ha rodeado al niño durante su infancia. Por ejemplo, si el niño ha tenido alguna enfermedad, si ha sufrido algún trauma, alguna enfermedad infecciosa, incluso si le han hecho algún examen visual o auditivo, y si de esta manera lo es, debemos registrar cuáles han sido los resultados de aquellos exámenes. Continuamos con el desarrollo motor del lenguaje y el afectivo. En el desarrollo motor y del lenguaje debemos tener en cuenta cuáles son los hitos del desarrollo. Por ejemplo, en el desarrollo motor, ¿en qué edad? Es muy importante que coloquemos la edad en meses, la edad en que el niño tuvo sostén cefálico, la edad en que el niño se sentó sin apoyo, cuando se sentó con apoyo, si el niño gateó, cuando se paró sin apoyo, con apoyo, cuando tuvo marcha, cuando ya corre y cuando juega. Es muy importante tener los meses exactos y si no están, colocar lo que la madre refiera o lo que la madre recuerde. En el desarrollo del lenguaje debemos tener en cuenta cuando el niño tuvo las primeras vocalizaciones, las primeras emisiones, cuándo fueron las vocalizaciones, el silabeo, la palabra frase, la doble palabra frase, las frases cortas. En el desarrollo afectivo vamos a colocar lo que la madre, el padre o el acudiente refiera, los que nos den la información acerca de la anamnesis. Vamos a colocar cómo la persona describe a su hijo o a su niño, si es alegre, si es introvertido, si es tímido, los adjetivos que describan a ese niño. Igualmente, en el desarrollo afectivo vamos a colocar cómo es el juego del niño, si es compartido o es individual y cómo es la relación que él tiene con las demás personas que lo rodean. En las características psicosociales vamos a colocar todo cómo el niño se va desempeñando en su entorno. Igualmente, aspectos como con quién convive el niño, en la casa de él quién imparte las normas, y de igual manera vamos a poner ante los castigos el niño cómo reacciona y cuál es la relación que él tiene y cómo se desempeña en torno a esto. En las características de la comunicación y la alimentación vamos a colocar cómo fue la deglución, la succión y la masticación del niño, si él presentó algún problema o alguna dificultad. También vamos a poner con qué tipo de consistencia se alimenta el niño, sólidos, líquidos o con todas, si utiliza todos los implementos, todos los utensilios, cuchara, cubierto, tenedor. En las características de la comunicación, cómo se comunica el niño, si es oral o si es verbal, cómo nosotros podemos verlo también, y si el niño atiende a su llamado por el nombre. Es importante que coloquemos esto para así intervenir poco a poco en nuestras terapias. Algo importante en la alimentación es si el niño ha presentado o presenta algún hábito oral nocivo, como succión digital, onicofagia, diferentes aspectos. En lo pedagógico, aspectos pedagógicos, esta información la obtenemos acerca de una entrevista que previamente hacemos con la profesora o la docente del niño y toda la información que ella nos pueda brindar. Por ejemplo, cómo es su desempeño escolar, su desempeño académico, si el niño o la niña hace todos los trabajos, hace los talleres, también cómo es su relación con sus compañeros de clase, si es bien o cómo él se manifiesta en estos aspectos de la vida escolar. Observaciones, cosas adicionales que nosotros podamos observar o que la profesora nos diga o cualquier otro aspecto que no esté inmerso en ninguna de las otras características que hemos visto hasta el momento. Esto es lo que debemos tener en cuenta al hacer una anamnesis infantil. Ahora, para el adulto es totalmente diferente, ya no vamos a tener en cuenta los mismos aspectos. ¿Por qué? Lo primero es la condición familiar.
En la condición familiar debemos tener en cuenta con quién vive la persona, cuáles son las edades de estas personas y qué se ocupan. Por ejemplo, leamos el ejemplo. Dice, la familia del paciente está conformada por su esposa y sus 2 hijos. La esposa con 45 años se desempeña como abogada, sus hijos de 17 y 23, solteros. Y algo muy importante es que debemos colocar si el paciente o el usuario ha tenido algún antecedente familiar de la enfermedad que él actualmente está presentando. Adicionalmente, vamos a colocar las actitudes antes de la lesión de la enfermedad. ¿Qué va aquí? En este ítem debemos colocar cómo fue la comunicación de la persona, cómo se expresaba, si la persona comprendía órdenes, y algo importante es que debemos colocar cómo fue la memoria de la persona. Por ejemplo, el paciente antes de la lesión se expresaba con facilidad mediante palabras para manifestar sus ideas, pensamientos y sentimientos. Comprendía textos sin ninguna dificultad y retenía información como números de teléfono. Ahí están los aspectos importantes. Entonces recuerden, debemos colocar comprensión, memoria y cómo se expresaba antes de sufrir la lesión. Adicionalmente vamos a colocar los hábitos lingüísticos premórbidos. Esto se refiere netamente a cuál era el idioma natal de la persona, cómo él se comunicaba en su idioma. Por ejemplo, los idiomas hablados por el paciente son español e inglés. Debido a su profesión, tenía como intereses comunicativos dictar clases y charlas constantemente. En sí, los hábitos lingüísticos es el idioma natal de la persona. Otro aspecto son los cambios significativos en su conducta verbal después de la lesión. Es decir, en su lenguaje expresivo, ya cómo quedó después de la lesión que ha tenido el paciente. Por ejemplo, en este caso miramos que se comunica por gestos, ya que su lenguaje es poco fluido. Y se le presentan oportunidades de comunicación al estar rodeado con sus familiares. También debemos colocar las relaciones sociales o antisociales del paciente. El paciente se relacionaba activamente con alumnos, familiares y amigos. Es importante que al final de esta anamnesis tengamos en cuenta la historia clínica, para así nosotros poder tener un consolidado completo y así integrar toda nuestra terapia e intervención que vamos a hacer. Algo importante es lo médico, lo neurológico y lo psicológico, y eso dependiendo también de la enfermedad o la lesión que presente el paciente. Debemos hacer un resumen y mirar muy rigurosamente qué tenemos en la historia clínica de las diferentes disciplinas que ha manejado o han tenido nuestro paciente. Ahora sí vamos a mirar cómo está la evaluación por áreas infantiles. En lo infantil es muy importante, lo que debemos hacer es tener un registro por niveles. Entonces los niveles fonético, fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. Eso en infantil. Y antes de ello vamos a tener un encabezado. El encabezado debe tener lo siguiente. Paciente evaluado. ¿En cuántas sesiones? ¿De cuántos minutos? ¿Cuáles días? ¿Y en qué mes y año? Debe estar muy específico para poder tener ese registro completo. Paciente evaluado en 3 sesiones de 35 minutos en promedio durante los días 2, 3 y 8 de septiembre del año tal, el que ustedes estén haciendo, lo cual arrojó los siguientes resultados. A continuación, vamos a ver unos ejemplos y ustedes detenidamente van a mirar cuáles errores encuentran para así luego hacer una retroalimentación en clase. Primero, vamos a ver este. Lo pueden leer y podemos visualizar que el error en este ejemplo es que debemos colocar completamente área, subárea e ítem. Por ejemplo, el área, lenguaje. Subárea, lenguaje oral, y el ítem ya sería nivel semántico. Es decir, aquí nos falta la subárea. Igualmente, cuando lean detenidamente, pueden ver que hay unos errores de redacción. Entonces, eso también pueden corregirlo. Igualmente, hacen con este ejemplo del ítem del nivel semántico. Miran qué errores tienen y qué podemos corregir. Igual manera, con este lenguaje expresivo. Esto lo hacen
en sus casas detenidamente para tener una retroalimentación cuando ingresen a sus clases. Vamos a ver cuál es la evaluación por áreas en un adulto. Es importante tener muy presente que en el niño lo que vamos a hacer es el reporte por áreas, o sea, a nivel semántico, fonético, fonológico, morfosintáctico y pragmático, como le dije anteriormente. Esto cambia en el adulto, puesto que en el adulto solamente vamos a mirar lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. No vamos a reportar nada más que no se salga de esos dos parámetros. Por lo tanto, antes de ello, vamos a tener el mismo encabezado, como le expliqué anteriormente, para la evaluación infantil, que debe tener, acuérdense, el paciente evaluado en cuántas sesiones, el tiempo promedio, qué días y qué año, fecha completa, mediante las actividades propuestas por Fernando Cuetos, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, este es un ejemplo correcto de cómo debe ir. Leamos qué dice. Área lenguaje, subárea lenguaje expresivo. Paciente, durante la evaluación se observó que el paciente conserva su lenguaje automático. Cuando se le pide decir los días de la semana y los meses del año, lo hizo correctamente. Al pedirle señalar objetos, mesa, silla e imágenes, libro, regla, el usuario lo realizó correctamente. Ahí estamos mirando todo lo concerniente al lenguaje expresivo. Eso igualmente lo tenemos que hacer y reportar con lenguaje comprensivo. Después que terminamos nuestro reporte por áreas, por decirlo de alguna manera, en adulto o en niño, seguimos con otro apartado, que es el diagnóstico de comunicación. Este diagnóstico lo hacemos por la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el CIE-10. Hay que tener muy en cuenta la población infantil o adulta. Por ejemplo, F80, F80.0, F80.1, F81, F81.0 si es un niño, y si es un adulto, R47.0, R47.1. Dependiendo, hay muchos más que van acorde a la lesión que tenga. Algo importante es que en los niños esto es lenguaje oral, pero si nos vamos a referir al lenguaje lectoescrito, pues vamos a reportar tanto aparte lectura y aparte escritura. Entonces, en la escritura vamos a mirar tanto aspecto formal, cuál es el trazo, direccionalidad, el tipo de letra, todo lo concerniente a lo físico que nosotros podamos mirar de la escritura del niño. Y también debemos reportar como producción, es decir, en escritos. Si el niño, cuál es el tipo de escritos que hace, si es narrativo, todo el tipo de texto que vayamos a hacer con el niño, y tener muy en cuenta ya por ejemplo, aspectos como coherencia, cohesión, coherencia global, lineal o local. Todos estos aspectos es importante que también los reportemos en la escritura. Para la lectura vamos a mirar tipo lector, y también algo importante es mirar la lectura como comprensión. Es decir, aquí vamos a mirar los niveles de comprensión, si es literal, crítico, intertextual o inferencial. Vamos a mirar y evaluar cómo el niño se encuentra en estos aspectos. Eso para el niño. Ya miramos cuál es el diagnóstico de comunicación. Por último, vamos a mirar las conclusiones. Algo importante es que las conclusiones no es repetir lo que ya hemos venido diciendo anteriormente. Es decir, no es hacer como un resumen o una síntesis. Por el contrario, en las conclusiones se derivan del análisis de la información obtenida, de todo lo que hemos observado y evaluado. Adicionalmente, esto lo conjugamos con los datos que hemos obtenido en la anamnesis del niño o del adulto. Y es importante no confundirlas pues con las respuestas del paciente que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, respecto a la nominación de palabras bisílabas, por repetición lo hace de forma correcta. Sin embargo, cuando se encuentra dentro de estructuras gramaticales de 2 o 3 elementos, presenta de forma predominante omisión silábica en posición inicial de la palabra. Es una conclusión, mas no estamos volviendo a repetir lo que ya hemos evaluado anteriormente.
Vamos a mirar recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones deben orientar claramente el proceso de intervención que vamos a tener con nuestro paciente. Si ustedes desean, pueden apoyarse en referencias bibliográficas, en autores conocidos para sustentar las recomendaciones. Eso va dirigido a lo que nosotros pensamos hacer a nuestro paciente. Y algo importante es que debe ir muy acorde a las conclusiones que dimos anteriormente. Por ejemplo, a nivel semántico se recomienda empezar a trabajar reforzando el contenido del lenguaje semántico, conocimiento objeto, objeto particular, clases de objetos por demanda, señalando y nominando, por medio de estrategias propuestas en el libro de Psicomotricidad y Sensopercepción, fundamentos aplicables en fonoaudiología. Entonces aquí tenemos una referencia bibliográfica y adicionalmente colocamos la estrategia o la actividad que vamos a comenzar a trabajar con este niño. Por último está la bibliografía. La bibliografía debe presentarse las referencias con normas Psicontec y fuentes confiables. Entonces ya vamos mirando cuáles son los parámetros requeridos por normas Psicontec para nosotros poder hacer estas referencias bibliográficas o por el contrario si deseamos citar. Por ejemplo, un ejemplo de bibliografía, Campo, Miriam, Compendio de Evaluación Formal en el Desarrollo Infantil, Universidad del Cauca, página 17 a 27. Es muy importante entonces tener en cuenta las normas Psicontec para realizar estos trabajos. Y eso es todo lo que nosotros debemos tener en cuenta en la realización de nuestro informe de evaluación. Muchas gracias.